Bien, chicos, continuemos entonces con nuestros teoremas de límites que nos hacen falta para completar toda nuestra parte teórica. Bien, nos habíamos quedado en el límite número 5, en el teorema número 5. Teorema número 6 de límites. Límite cuando x, la variable independiente, tiende a 0 de una regla de correspondencia que sea cualquier constante, cualquier cantidad, cualquier expresión entre x a la n será exactamente igual a una indeterminación. Indeterminación. Aquí está, una indeterminación. Eso para nosotros será este límite. Fíjense, un ejemplo. Se me ocurre pensar en este momento en que yo les diga límite cuando x tiende a 0 de 5 sobre x al cuadrado. Si nosotros damos paso al límite, entonces me quedaría 5 sobre 0 al cuadrado. Pero 0 al cuadrado sería 0. Entonces, de todas maneras, caemos en una división entre 0. Y acuérdense que dijimos que una división entre 0 no está permitida, no está determinada, es indeterminado. Entonces 5 entre 0 sería una indeterminación. Entonces, podemos manejar la indeterminación así con la palabra indeterminación o más aún, como en la mayoría de los libros lo manejan, podemos poner el símbolo de la lemiscata. Aquí está. No es que quiera decir que es un valor infinito, es que vamos a decir que está indeterminado. Entonces, lo dejamos de esta manera. Este sería nuestro sexto teorema de límite. Séptimo teorema de límite. ¿Qué pasaría ahora si la cantidad a la que se aproxima la variable independiente ahora no es 0? Ahora hablamos de una cantidad inmensamente grande, es decir, límite cuando x tiende a una cantidad enormemente grande. ¿De quién? De una regla de correspondencia llamada c entre x a la n. Vean que en ambos casos es la misma regla de correspondencia, solo que ahora, en lugar de que la x tienda al 0, en nuestro siguiente teorema, la x tiende a una cantidad enormemente grande. Entonces, por lo tanto, en estas condiciones, vamos a pensar que este límite, el límite cuando x tiende a un valor muy grande, llamado infinito, de c entre x a la n, ahora al revés, nos va a dar 0. Esto está íntimamente ligado con uno de los ejercicios que hicimos antes de salir y que incluso lo repasé hace un rato cuando decía yo límite cuando x tiende a infinito de 5 entre x a la n. Si lo recuerdan ustedes y dimos paso al límite, esto me quedaría 5 sobre infinito a la n. Hablábamos del caso similar de decir 5 pasteles entre un niño, 5 pasteles entre 10 niños, 5 pasteles entre 100 niños, 5 pasteles entre 1000 niños, 5 pasteles, ahora imagínense, entre 1 megamillón de niños. Entonces, con más razón, esto sería 0. Otro límite que vamos a estar considerando muy a menudo es un límite muy especial y se va a llamar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x. Si ustedes piensan en esta expresión, así de primera instancia, esto se parecería en gran medida a esta expresión, al límite, al teorema número 6. Tendría más o menos la misma estructura. Así que de primera instancia podríamos pensar que este límite sería una indeterminación.
porque cuando yo dé paso al límite, mi denominador va a ser 0, y entonces, por lo tanto, al ser mi denominador 0, entonces esto se volvería una indeterminación. ¿Pero qué creen? El resultado, el valor de este límite, equivale también a cuando yo les presente límite cuando x tiende a 0 del coseno de x entre x. Estas dos reglas de correspondencia, coseno de x sobre x y seno de x sobre x, van a correr la misma suerte cuando yo pretenda extraerles el límite cuando x tiende a 0. Decía yo, a priori, nuestro primer pensamiento es que esto sea una indeterminación. ¿Pero qué creen? No es el caso, pero se puede demostrar que estos dos límites no me van a dar una indeterminación. Su resultado va a ser una excepción a la regla. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x o el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x sobre x nos va a dar 1, la unidad. Y decía yo, este es un teorema, nuestro octavo teorema, que incluso se puede demostrar, para aquellos que no lo crean, se puede demostrar que estos dos límites nos dan la unidad. Sin embargo, no es el caso de hacer la demostración en este momento, dado la contingencia en la que estamos viviendo, estamos pasando. Simplemente ahorita, dogmáticamente, lo asumimos como una fórmula, como un límite especial. Otro límite especial al que tenemos que considerar y que tiene que ver con nuestro límite, nuestro teorema número 7, es el siguiente. Límite cuando n tiende a infinito de la expresión 1 más 1 sobre n a la n, este es un límite muy especial que su resultado les va a ser muy familiar. Bueno, pues esta expresión, este límite especial, vale exactamente e. ¿Quién era la letra e? Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que la letra e, siendo e, la base de los logaritmos naturales, ya la hemos mencionado en clases anteriores, y dijimos que la letra e tiene un valor llamado 2.7182 y una bola de dígitos más. ¿Se acuerdan de la letra E, que ya la hemos tocado en alguna ocasión? Bueno, pues esa famosa letra E, que la hemos tocado como un símbolo que representa 2.7182 y una bola de dígitos más, viene o nace a partir de este límite. Este es un límite especial en el que nos permite deducir, obtener el valor de la letra E. Este límite puede modificarse un poco, de alguna manera, y podríamos tener E a la X, siempre y cuando, en lugar de tener este 1 lo modifiquemos y le cambiemos por la letra X. Entonces, ya podríamos decir que es la E elevada a un exponente X, siempre y cuando se modifique este límite también que tenemos aquí. Entonces, ya tenemos nuestros 9 casos de límites, nuestros 9 teoremas de límites con los que vamos a estar trabajando constantemente a lo largo de estas 2 semanas. Ahora bien, aplicando lo que hemos dicho en este momento, podríamos continuar con la solución de nuestros ejercicios. Entonces, se me ocurre en este momento pensar, por ejemplo, en poder resolver un ejercicio como el que sigue. Por ejemplo, número 1, límite cuando x tiende a 3 de x cuadrada menos 4x más 3 entre x menos 3. No vamos a ser muy estrictos en este momento y no vamos a aplicar muy estrictamente los teoremas de límites. Vamos a proceder de manera más práctica, que es lo que nos compete en este momento. Entonces, si procedemos de manera práctica,
acuérdense que yo tengo la posibilidad de evaluar y luego simplificar. Es decir, damos paso al límite. Eso significa que damos paso al límite. Nada más que hay un pequeño problema. Cuando yo dé paso al límite, tengo que preocuparme porque mi regla de correspondencia, al ser evaluada con el valor que me están asignando a la variable independiente x, que mi regla de correspondencia no se vuelva una indeterminación. Así que si damos paso al límite, mucho cuidado. Esto me quedaría 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 3 sobre 3 menos 3. El problema no está en el numerador ahorita. El problema va a estar en el denominador, como lo hemos dicho varias veces en clase. Así que 3 menos 3 me da 0. Y al realizar esta operación, me doy cuenta que se genera una indeterminación. Entonces quiere decir que evaluar y luego simplificar, o sea, dar paso al límite de manera inmediata, directa, no es un buen camino. Así que en este caso, lo que es mejor sería entonces simplificar y luego evaluar. Si yo procedo simplificando y luego evalúo, es decir, luego doy paso al límite, entonces las cosas cambian, porque entonces me quedaría límite cuando x tiende a 3 de x cuadrada menos 4x más 3 entre x menos 3, lo podemos transformar a una expresión que sea el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 como denominador, y en el numerador, si ustedes revisan sus casos de factorización, entonces visualicemos los casos de factorización y pensemos que este es un trinomio a factorizar. Y dijimos que cuando tenemos un trinomio a factorizar, debemos analizar si dicho trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. En el caso que nos ocupa, no es un trinomio cuadrado perfecto porque, a pesar de que tengo término cuadrático, término lineal y término independiente, el término independiente no tiene una raíz cuadrada exacta y directa. Por lo tanto, no tiene caso que intente yo factorizarlo como un trinomio cuadrado perfecto porque no será posible. Sin embargo, si tenemos un trinomio a factorizar, el cual posea el término cuadrático, término lineal y término independiente, y podamos transformar este trinomio en una multiplicación de dos binomios donde existe un término común, el cual será justamente la raíz cuadrada del término cuadrático de este trinomio a factorizar. Entonces, el término común de esta multiplicación de binomios será x. ¿Por qué será x? Pues porque x es la raíz cuadrada de x cuadrada. Ahora bien, pensemos en dos cantidades que multiplicadas con todo y signo me den el término independiente 3, pero que dichas cantidades sumadas o restadas según su signo me den el término lineal con todo y signo. Si yo pienso en dos cantidades que cumplan con estas dos condiciones, entonces estaría yo pensando en un menos 3 y en un menos 1. Piensen ustedes, menos 3 y menos 1 con todo y signo multiplicadas me van a generar el término independiente de este trinomio. Sumados o restados según sea su signo, menos 3 menos 1, me van a dar el coeficiente con todo y signo de este término lineal, que sería menos 4. Así bien, entonces ya puedo presumir que esta regla de correspondencia original la podemos transformar a esta expresión, donde nos percatamos que existe una fracción unitaria, la cual es x menos 3 entre x menos 3. Así que mi límite original ahora se convierte en el límite cuando x tiende a 3 de x menos 1. Si ya damos paso al límite, es decir, ya evaluamos para el valor que me están asignando de la variable independiente, entonces me quedaría 3 menos 1 y esto vale 2. Así que para este caso, nuestro límite va a valer 2. Cuando la variable independiente se aproxime al valor 3
o tome el valor 3, la regla de correspondencia va a valer 2.